¿Cómo estamos? Soy Varo, esto es Focus on the Fly y hoy vamos a hablar de las diferencias entre el fluorocarbono y el nylon. Así que si os interesa, bienvenidos. Bueno, en los últimos años se ha popularizado bastante el uso de fluorocarbonos en la pesca mosca y como sabréis difieren un poco en sus características de lo que es el nylon tradicional y he pensado que sería útil reflexionar un poco sobre las características de cada uno y con un poco de suerte pues que al final de este vídeo fuéramos capaces de elegir en función de las condiciones de pesca y lo que buscamos uno u otro, ¿no? Así que vamos a empezar por las características del fluorocarbono. Os las dejo por aquí. Vamos a tratar estas 6 y vamos a ir reflexionando un poco sobre las implicaciones que tiene cada una de ellas en acción de pesca, ¿vale? Y luego haremos lo mismo con las del nylon. Así que, fluorocarbono. Una. La más obvia o la que el marketing nos vendió a todos de primeras es invisible. Y lo cierto es que, bueno, no es que sea invisible debajo del agua, pero su índice de refracción es muy parecido al del agua. Y esto hace que sea mucho menos percibible debajo del agua que un nylon, que tiene un índice de refracción algo mayor. No sé si el del agua está en torno a 1,4 y el del fluorocarbono anda por ahí, el del nylon en 1,7. Hablo de oídas, o sea que tampoco os toméis los sin más como referencia. A mí es una de las propiedades que todo el mundo destaca, pero a mí es de las que menos me importan o menos relevancia le doy, porque quizás soy poco creyente en esto de ver los hilos. Yo no creo que tenga una excesiva importancia lo que las truchas ven. Creo que es mucho más lo que las truchas perciben o sienten, ¿no? En ese sentido creo que es mucho más importante el dragado y la tensión que provoca el hilo en la mosca que se vea un poco más o un poco menos. Así que yo sinceramente no decido nunca el hilo que voy a usar por no, es que el fluorocarbono se ve menos debajo del agua. No es un factor decisivo para mí. Y ya os digo que creo que tiene mucha más relevancia las sensaciones que pueda tener una trucha de cómo navega esa mosca y la tensión y el dragado que el hilo pueda originar en ella, que si se ve un poco más o un poco menos, ¿vale? Estamos hablando de diámetros muy finos, así que no creo que tenga excesiva importancia, pero bueno, ahí está. 2, y esta sí que a mí me parece bastante relevante, es la mayor resistencia a la abrasión del fluorocarbono. ¿Y por qué creo que es muy importante y un factor decisivo en determinadas circunstancias de pesca? Pues porque a veces vamos a tener que enfrentarnos a peces de buen tamaño en posturas muy incómodas, con muchas piedras, con raíces, con árboles sumergidos o ramas, y durante la pelea pues nos van a rozar el hilo más de una vez y 2 veces. O bueno, pues estamos hablando de truchas, pero puede ser barbos o carpas que tienen mucha tendencia a ir hociqueando contra el fondo, rozando el hilo. Y en este tipo de circunstancias la verdad es que esa mayor resistencia a la abrasión para mí me parece decisiva. O sea, he sacado muchísimos peces gracias a que estaba usando fluorocarbono, que no hubiera sido capaz de sacarlos si hubiera tenido un nylon normal, sencillamente porque me habrían roto. Y además no debemos olvidar que muchos de los peces que perseguimos tienen dientes y, por ejemplo, si estamos pescando truchas y son de buen tamaño y muchas veces además lo hacemos con moscas pequeñas y vienen dentro de la boca, habremos observado, a todos nos habrá partido alguna y dice, pues si no estaba tirando mucho y miramos el hilo y es un corte limpio y nos ha cortado con los dientes. Y es algo que pasa, sobre todo, ya te digo, si pescáis truchas grandes, solamente tenéis que mirar la boca para daros cuenta que es algo que está ahí y además cuanto más se alargue la pelea, más opciones de que esto pase, ¿no? Entonces, bueno, con el fluorocarbono limitamos mucho las opciones de que eso pase, así que me parece algo a tener en cuenta, ¿vale? 3. Mayor densidad. Y esto, sinceramente, lo único que quiere decir es que el fluorocarbono va a tender
a hundirse más que el nylon. Pero quiero que reflexionemos un poco sobre lo que esto implica. Estamos hablando de muchas veces, sobre todo si hablamos de pesca de truchas con terminales finos, de pesos que son inapreciables, ¿no? O sea, es decir, ¿cuánto pesa por centímetro un 0,12? Entonces, en esto, con objetos de esta masa, a mí me parece que es más importante, es decir, que tiene más influencia en la flotación la tensión superficial que la propia densidad del material. Es decir, hay gente que cuando habla de este tema, la conclusión a la que llega es que no se puede pescar a seca con fluorocarbono porque se hunde, y te lo dice como si fuera a poner un plomo en el terminal. Y no es así. O sea, podéis probar en la bañera, tirar un cacho de fluorocarbono más o menos extendido, así, y os vais a dar cuenta que flota. O sea, bueno, a ver, al final acaba hundiéndose, pero que durante unos segundos la tensión superficial lo atrapa y hace que se quede ahí suspendido, ¿vale? O sea, y no... Entonces, yo en acción de pesca sí que se nota ligeramente la diferencia, pero sinceramente no es algo que me haya resultado excesivamente incómodo. ¿Y por qué os hablo de esto? Porque yo pesco muchísimo a seca con fluorocarbono. ¿Y por qué lo hago? ¿Y por qué hablo de ello ahora que estamos hablando de la densidad? Pues porque en este caso yo veo más una ventaja para determinadas situaciones que un inconveniente. Por ejemplo, vamos a ponernos que estamos pescando reos en el Cares en julio o agosto, en esas tablas de agua lentísima, en el que los peces tienen muchísimo tiempo para ver la mosca, que además pega un sol del carajo, y que no hace viento. Entonces, en estas situaciones, no sé si os habéis alguna vez puesto a fijaros, se puede ver claramente como el hilo, el tippet, deja una estela en el agua, ¿no? Una estela provocada por la tensión superficial de la que antes hablábamos, que es la que atrapa, digamos, el hilo y no deja que se hunda, igual que es la que hace que los insectos se sustenten en ella a la hora de emerger, ¿no? Entonces, esa estela, esa marca, es lo que yo sí que creo que los peces ven, y es porque es muy evidente. O sea, y además cuando pega el sol brilla, o sea, esa especie de burbuja, de lentilla que crea alrededor del hilo brilla. O sea, es que lo podéis ver también en el fondo, se ve el brillo del bajo. Y en este tipo de situaciones, para mí que el bajo, el bajo entero no, el tippet se hunda un poco, tiene muchas ventajas. Principalmente porque ya en cuanto penetra dentro de la película, ya desaparece ese primer brillo, esa primera marca de tensión superficial que es tan evidente. Y tanto es así que hace unos años, probablemente antes de que el fluorocarbono se popularizara tanto, había marcas que vendían una especie de masilla de barro para esto, para precisamente cuando estuviéramos pescando con truchas recelosas, aguas lentas y tal, le dábamos esa masilla al tippet para que se hundiera un pelín y evitar eso, y además evitar los brillos. Entonces, bueno, con el fluorocarbono podemos conseguir algo parecido, ¿no? Por supuesto, pues que tenga mayor densidad nunca va a ser un inconveniente para pescar a ninfa o a streamer o cualquier técnica que implique hundimiento, líneas pesadas, etcétera, ¿vale? 4. Mayor resistencia lineal. Es decir, si cogéis una bobina de hilo de nylon del 0,14 y una de fluorocarbono del 0,14, vais a ver que la del fluorocarbono a la tensión al mismo diámetro aguanta más. No me voy a detener mucho en esto porque considero que no es algo a tener en cuenta en acción de pesca. O sea, no sé si alguien decide el hilo en función de esto, pero es que a esto hay que añadirle la resistencia con nudo. Entonces hablaremos un poco más de ello cuando tratemos el tema en el nylon, ¿vale? Pero bueno, linealmente, tirando a huevo de un hilo sin nudos, el fluorocarbono aguanta más que el nylon, ¿vale? 5ª y 6ª, un poco unidas. El fluorocarbono no absorbe agua, o absorbe, bueno, sí absorbe, pero mucho menos agua que el monofilamento de nylon. Y esto, principalmente, la consecuencia que tiene para nosotros es que se deteriora mucho más lentamente que el nylon en acción de pesca. Es decir, los hilos, al absorber agua y cuando en acción de pesca, se van deteriorando simplemente por estar en contacto con el agua. El fluorocarbono lo hace mucho más lentamente que el hilo, así que nos va a permitir, si somos perezosos a la hora de
de cambiar los bajos, cambiar el tippet y tal, pues o aprovecharlo en jornadas sucesivas, pues que estiremos su vida útil a pleno rendimiento durante más días de pesca. Y unido a esto, también el fluorocarbono es mucho más resistente al espectro UV, así que lo mismo, o sea, a la abrasión por rayos del sol. Aguanta mejor esa incidencia de los rayos del sol sin cambiar sus propiedades o sin bajar su rendimiento. Así que bueno, para eso, si somos un poco perezosos a la hora de cambiar los bajos, si queremos estirarlos, si queremos, en el tiempo me refiero, pues el fluorocarbono aguanta un poco más su vida útil que el nylon. Y ahora vamos a hablar un poco del nylon, ¿vale? En primer lugar, os dejo estas no, por aquí no, por aquí. Y vamos a hablar un poco sobre ellas, ¿vale? En primer lugar, el nylon es más dúctil, más flexible. Con esto me refiero a una menor rigidez del hilo cuando, por ejemplo, cogemos una mosca, la colgamos del hilo y bueno, pues digamos que hay hilos que prácticamente parecen un alambre y otros que cuelgan muy naturalmente, ¿no? Esto es una muy buena cualidad a la hora de presentar y evitar dragados. ¿Por qué? Un hilo más dúctil transmite peor la energía y además tiene más capacidad de colapsar formando un montón de ondas y pequeños apilados, que son los que precisamente nos permiten evitar el dragado y el microdragado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, cuanto más dúctil sea un hilo, pues mejor presenta, pero no debemos de olvidar que también cuanto más dúctil sea un hilo, más fácil será que nos rice con moscas con Hackle, así que, como siempre, pros y contras, ¿vale? De la misma moneda. Además, y unido con esto, el nylon es más elástico, me refiero tirando linealmente. Y esto pues tiene su parte buena, es decir, cuanto más elasticidad tengamos en el sistema de línea, bajo y tippet, digamos que más absorción de impactos tenemos, sobre todo a la hora del clavado se nota bastante que bueno, nos va a proteger un poco de esas roturas por ser brutos que a veces podemos llegar a sufrir. También tiene su cara B, que es que, pues, por ejemplo, en técnicas de deriva muerta, como pueden ser, no sé, yo estoy pensando más en streamer y cosas así, pero probablemente al hilo sea algo parecido, el contacto con las ninfas o con el streamer de un hilo rígido, poco elástico como el fluorocarbono es mayor, la sensación de contacto es mayor y en la clavada, al haber menos elasticidad, digamos que clavamos mejor, pero todo esto implica que tenemos que tener un mayor control sobre la clavada, ¿no? Porque nos va a permitir menos errores, ¿vale? 3. Flota. Y esto, antes os he explicado por qué a veces pescando a seca uso fluorocarbono, pero en otras ocasiones uso nylon, por ejemplo. Si vamos a estar pescando al agua en ríos ligeramente rápidos, en el cual la flotación de la mosca y del bajo y de la línea es algo que nos va a aportar una ventaja, ¿no? A lo largo de la jornada, no hay contrapunto en usar nylon, es decir, el agua, las truchas, bueno, son más, vamos a decirlo, van a tener menos tiempo de mirar, en el agua rápida esa estela que deja el nylon es prácticamente impercibible y sin embargo el no lastrar o lastrar lo menos posible la mosca es algo que nos puede ayudar a tener derivas más largas, con menos dragado, etc. Así que en ese tipo de circunstancias uso nylon. 4, y por eso antes no he hablado mucho de la resistencia, el nylon tiene mayor resistencia a los nudos, ¿vale? Que el fluorocarbono. ¿A qué se debe esto? A ver, el fluorocarbono hemos dicho que es muy duro, que tiene mucha resistencia a la abrasión, eso es porque es muy duro, y lo que ocurre cuando hacemos un nudo con el fluorocarbono es que él mismo se corta a sí mismo, se estrangula a sí mismo. Y el nylon, al ser más blando, digamos que se abolla o se flexa y no llega a ahorcarse, no es lo suficientemente duro para ahorcarse. Entonces, por eso también mucha gente tiene realmente pánico a usar fluorocarbono con nylon, porque si ya de por sí fluorocarbono con fluorocarbono es capaz de ahorcarse, si además le ponemos un material blando es mucho más fácil que lo corte. Pero, como todo, hay nudos y luego haré una reflexión sobre este tema, ¿vale? Pero vamos a dejarlo ahí.
Quinto, es más barato y al final, si usamos indiscriminadamente fluorocarbono, porque nos han dicho que es mejor, a lo largo de una temporada son probablemente varias cientos de euros que nos dejemos. Bueno, por lo menos si pescas un gran número de días podemos aumentar nuestra cuenta bastante. Entonces, bueno, yo creo que si usamos fluorocarbono cuando realmente lo vamos a aprovechar y nylon cuando en el resto de los casos o cuando no es realmente necesario el fluorocarbono, pues vamos a ahorrar unos cuantos euros que poder invertir en cualquier otra cosa, ¿vale? Y por último, el nylon es más biodegradable que el fluorocarbono. El fluorocarbono tarda un huevo en degradarse y al final cuando estamos pescando siempre enganchamos en el fondo y dejamos un trozo debajo, en un árbol, se nos cae un trocito, etc. Entonces, bueno, pues sinceramente el nylon en ese sentido nos ayuda a mantener nuestros ríos en mejor estado y con menos cosas colgando por ahí, ¿vale? Así que a tener en cuenta. Para terminar, os voy a dejar 5 pequeñas reflexiones o tips para mejorar un poco nuestra relación con el tippet. El primero de ellos es que, uno, testemos los tippets que vamos a comprar en la tienda, porque nunca sabemos el tiempo que llevan allí. Y dos, que escribamos en la bobina la fecha de compra, porque si sois de los que no gastáis mucho tippet o no salís muchos días o cualquier cosa de estas, a veces se nos acumulan las bobinas en la caja o en el chaleco y no sabemos cuál es cuál. Y bueno, como os he explicado, los hilos tienden a degradarse tanto con el agua como con la luz como con el tiempo, así que debemos de intentar no tirar de hilos muy viejos y bueno, nunca está de más saber de cuánto es una bobina y si igual tiene 3 temporadas, igual es mejor que la cambiéis, ¿vale? En este sentido, como os he dicho, consejo número 2, no dejarlos al sol o intentar minimizar la incidencia del sol sobre ellos, es decir, llevarlos en sitios donde no les pegue el sol, o por lo menos las bobinas que usemos menos, o igual de hilos más gordos o de hilos muy finos que usamos con menos esto, pues llevarlas igual dentro del chaleco. En vez de esto, pues va a ayudar a que los hilos se conserven mejor, ¿vale? Otra cosa que siempre digo y que no me cansa de repetir es que testeemos y cambiemos nuestro terminal a menudo, porque la mayoría de las roturas tontas que tenemos es por ser vagos y querer ahorrarnos pues eso, el tiempo de a ver si está un poco mellado, si he hecho un nudito, este bajo lo usé la última vez que fui a pescar, pero va, ¿qué más da? No, o sea, al final por ser chorras podemos perder la trucha de la temporada o dejarle una trucha a una mosca en la boca, y testear el terminal y cambiarlo es algo que lleva muy poco tiempo. Además, como sabéis, no me canso nunca de repetirlo, para mí el terminal es lo que más influencia tiene a la hora de presentar y de hacer buenas presentaciones. Y he visto mucha gente que pone un terminal, vamos a poner de 1 metro, que para mí es cortísimo, pero bueno, un terminal de 1 metro, y empieza a cambiar moscas y al cabo de una jornada le ves que está con un terminal así, que al final lo único que consigue es casi dragados inmediatos, no tiene ninguna reserva, digamos, de terminal para evitar esos dragados. No sé, tiene muchas ventajas. Uno, el usar terminales largos y el mantener el terminal en una longitud en el que vaya bien, digamos, en el que haga todas estas cosas, y además, pues que esté en buen estado nos va a garantizar que si clavamos un buen pez vamos a poder luchar con garantías. Así que testea y cambia tu terminal a menudo. Siguiente, muy importante, y a relación de lo que he dicho antes, el tema nudos, ¿vale? Yo, como os he dicho, uso bastante fluorocarbono para determinadas situaciones de pesca, tanto para pescar a seca como para pescar a ninfa, para pescar a streamer, como para pescar salmón, y estoy muy habituado a empalmar tramos de nylon con mi tippet de fluorocarbono. Mi bajo habitual es un cónico de nylon, acabado normalmente pues en un 18, en un 16 y medio, por ahí, y ahí le añado mi tippet. Entonces tengo que hacer un nudo de empalme de nylon a fluorocarbono, que es como el nudo maldito, ¿no? Mucha gente, no se puede, vais a romper. En ese sentido, yo lo único que tengo que decir es que testemos los nudos que hacemos. Hay una infinidad de nudos, no todos ejercen la presión de la misma forma sobre uno contra otro. Algunos, digamos que en vez de ser tan perpendicular, que es lo que hace un corte, es muy
tangencial y la presión de corte es mucho menor, así que los nudos sufren o hacen sufrir mucho menos a los hilos y por tanto la conclusión de todo esto, que no me quiero liar, es dedicar tiempo a testar los nudos que usáis, dedicar una mañana, coger una página de nudos en internet y probar en vuestra marca de hilos cuáles funcionan mejor, porque cada marca es diferente. Yo os voy a poner en la descripción del vídeo cuál es el nudo que uso en esta unión, pero es que eso funciona para la unión de Guideline Power Strike con Guideline Egor y no tiene por qué ser el mismo si usáis otra marca. Porque de hecho cuando yo he cambiado de marcas he cambiado de nudos, porque me he pasado una mañana testando nudos y al final dices, pues este es el que mejor va para esta unión o para esta otra o para el nudo de la mosca, y en cada marca puede ser diferente, ¿vale? No todas se comportan de la misma forma y merece la pena conocer el hilo que usamos y conocer cómo funcionan los diferentes nudos con ella. Así que eso, invertir tiempo en conocer la marca que usáis, cómo se comporta con los diferentes nudos y elegir el que mejor os vaya en casa. O sea, hacer pruebas con un dinamómetro y estar seguros de que ese nudo luego nos va a dejar tirados en el río. Y última, recoged los sobrantes. Quiero decir, guardaros los sobrantes de hilo cuando cambiéis de bajo, cuando hagáis un nudo, cuando desechéis un tippet, guardároslo y tirarlo en el coche, en la basura, en el contenedor, pero no lo dejéis en el río, ¿vale? O sea, vamos a intentar dejar el río por lo menos como estaba cuando llegamos y si puede ser un poco mejor. Y al final muchos animales pueden tener problemas con estos sobrantes de hilo, pueden llegar a estrangularse y al final es el sitio donde nosotros estamos practicando nuestra pasión y tenemos que cuidar de él. Así que nada, eso ha sido todo. Si tenéis alguna duda sobre situaciones concretas y lo que opino sobre usar nylon o fluorocarbono, dejadlo en los comentarios, intentaré ayudaros y nada, nos vemos en la próxima.